הסליחו בוחן לבבות כל עמוקו דובר צדקו חטאנו לפניך רחם עלינו חטאנו לפניך. Shabbat Shalom. Leemos esta semana en el libro de Devarim la parashá Kitetse. Kitetse la milhamá lo yebeja. Y sabemos que cuando salgas a la batalla, hay dos tipos de batallas o de guerras que la Torá hace y pone énfasis, que son guerras que hasta nuestros días debemos considerarlas. Hay guerras que son obligatorias y hay guerras que no tienen ese carácter, sino que son guerras o batallas que son electivas. Cuando hablamos de las guerras, por ejemplo, una guerra de supervivencia es una guerra obligatoria, porque si no peleas, te matan y listo. Un poco tienen ese carácter las batallas que pelea el Estado de Israel moderno, ya que no son guerras electivas en las que podemos o no pelear. Si no peleamos, nos borran. Y esa es una de las discusiones más grandes que tenemos, y por eso, por ejemplo, los ejércitos tienen mucho que ver los nombres que le ponen a las fuerzas, porque una cosa es fuerza de defensa y otra cosa es el ejército. Siempre nos quieren hacer quedar, hablando de la categoría del mundo moderno, en que nosotros estamos agrediendo, atacando, cuando en realidad el ataque es por la defensa, cuando éste exista o no. Y es una perashá muy significativa, porque nos habla de las batallas, y alguno de los exégetas dijo, Lo dibra ha-Torah ela bayetzer ha-Ra. Dice que la Torá, en la guerra que está hablando aquí, no está haciendo énfasis solamente a cuando uno se pone el uniforme y va a pelear al campo de batalla, sino que está hablando de otro tipo de guerra, que es una guerra interior. Vamos a ver que esta perashá comienza con la salida a la guerra y termina con la guerra de Amalek, ¿ok? Que nos obligan a recordar siempre lo que nos hizo Amalek. Pero en el medio, ya que estamos estudiando, no sé si se han percatado, desde el comienzo del libro de Devarim, los discursos van teniendo cierta orientación. En una vuelta te hablan de las bondades que tiene la tierra, en otra de los perfiles que debe tener el pueblo, en el otro cómo es la organización, y aquí nos está hablando de situaciones determinadas en las que la persona debe comportarse en momentos de fricciones, en momentos de pelea. Pero, en un momento casi al final de la perashá, nos cuenta la Torá, que es mejor dicho, nos exige, porque está acompañado con un tzibui, con una orden, no tendrás en tus bolsillos eben va eben, dos tipos de pesas, de piedras, una grande y una pequeña. Y no tendrás en tu casa diferenciaciones entre grandes y pequeños. Una piedra única, completa y justa tendrás,
y una balanza justa es la que tendrás para que se alarguen los días sobre la tierra que Dios te ha entregado. Porque es toeba, es abominable para los ojos de Hashem todos los que hacen esto. Increíble. Estamos hablando de la guerra y ahora nos vienen en que tenemos que tener una cierta conducta, podríamos decirlo también, en el campo, que es otro campo de batalla, que es el sustento cotidiano. Y allí entra la frase, la sentencia de los sabios, que la Torá habló acerca del Yetzer Hará. Porque lo que nosotros conocemos o entendemos como Yetzer Hará, el instinto malo, no está relacionado solamente a conductas o desviaciones de índole del cuerpo humano, de índole sexual. Aquí la Torá hace énfasis en la confianza que hay entre un vendedor y un comprador. Me tocó ver, en realidad, y no voy a recordar en qué país fue, que me di cuenta que el vendedor tenía dos balanzas. Era un joyero. Con una balanza, o en una de ellas, pesaba la mercancía que le traían para venderle, usado. Saben ustedes que a veces tenés algunas joyas, algunas prendas, algunas cadenas que no usas más o están rotas, las pone en la balanza, pero había otra con la que él pesaba lo que le iba a vender. Tenía dos balanzas. La que compraba bajaba el peso y con la que vendía el peso era o el exacto o un poquito más. Mi papá, que vendía tela muchos años, toda su vida se dedicó a eso, siempre me dijo, cuando vayas a una tienda y tengas que comprar tela, cuando te midan, que lo midan con el metro de madera, no con el de hule. Porque el de hule lo pueden estirar y te están vendiendo menos tela de la que tú crees estar comprando. La Torá entra entonces a la batalla de la dignidad del hombre. En el momento en que la persona no solamente debe preocuparse de la cautiva, de aquella que trajo de la guerra, a la que le tiene que cortar el pelo y ponerla no atractiva para ver si se le apaga el deseo, sino en la guerra cotidiana, en esa guerra donde la viveza, la picardía y la astucia es la que prácticamente vence en ese campo de batalla. Hay que estar muy alerta y hay que tener condiciones humanas muy centradas para saber y establecer cómo son también las relaciones en un lugar, en un país, en una sociedad. Y sabemos que hay lugares que cuando viaja alguien para un lugar determinado se dice, tené cuidado, porque ahí cuando te tomas un taxi te cambian el billete. Tú entregas uno de 100 y el señor lo baja y te dice, pero mire, me dio uno que era falso, y te lo devuelve y te están robando. El robo como filosofía de vida, la corrupción como filosofía de vida no puede existir en la sociedad que la Torá te está llevando, el rumbo te está marcando y quiere que ese sea el modus operandi de esa sociedad judía, toraica y plena. Que tengan todos Shabbat Shalom. שמע אביונך, העם חלים